Buenos días. Estamos ahora en el módulo de páncreas y tenemos el honor de contar con el doctor José de Jesús Román Sandoval, el cual cursó su licenciatura como médico cirujano por la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Es especialista en medicina interna por la UNAM en el Hospital Médica Sur de la Ciudad de México. Subespecialista en medicina crítica por la UNAM en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Profesor titular de farmacología clínica en pregrado para la Universidad Autónoma de Coahuila y profesor titular de internado de pregrado del Hospital Ángeles de Torreón. El doctor José de Jesús Román nos va a hablar de controversias en el manejo de la pancreatitis aguda grave. Adelante, doctor. A continuación, tenemos la ponencia del doctor Carlos Fernández del Castillo, el cual es profesor titular de internado de pregrado del Hospital Ángeles Torreón. Cursó la carrera de medicina en la UNAM y es cirujano egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Hizo un posgrado en el Hospital General de Massachusetts y desde 1991 es cirujano adscrito de esta institución, en donde actualmente el director de programa de cirugías de páncreas y codirector del Centro de Oncología Gastrointestinal, así como profesor de cirugía en la Escuela de Medicina de Harvard. Tiene más de 300 publicaciones en temas relacionados al páncreas y es expresidente de la Asociación Americana de Páncreas. Profesor del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, Universidad Autónoma de Nuevo León. Él nos va a hablar en el manejo de la neoplasia mucinosa papilar intraductal. Adelante, doctor. Muy buenos días. Continuaremos con el programa del módulo de páncreas y en esta ocasión la siguiente conferencia será llevada a cabo por el doctor Joel Jaques Quintanilla, quien es profesor del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Departamento de Medicina Interna del Hospital Universitario, doctor José Eleuterio González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Él llevará a cabo la presentación del papel del ultrasonido endoscópico en pancreatitis crónica. Finalmente, el doctor Víctor Efrén Gallardo Angulo, quien es el jefe del Departamento de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva del Hospital General de la Secretaría de Salud en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y nos presentará CEPRE en pancreatitis aguda. ¿Cuándo efectuarlo? ¿Qué tal? Buen día. Agradezco al comité organizador de esta reunión regional norte de la Asociación Mexicana de Gastroenterología la invitación para participar con esta charla de controversias en el manejo de la pancreatitis aguda grave. Su servidor, José Jesús Román Sandoval, soy especialista en medicina interna y en medicina crítica, terapia intensiva del Sanatorio Español de La Laguna y también profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, ¿qué conflictos de intereses? Pues no tengo ninguno. Y bueno, ¿qué puntos vamos a tratar en esta charla? De forma muy concisa trataré de transmitirles los puntos más relevantes sobre la reanimación hídrica en pancreatitis aguda grave, el soporte nutricional en pancreatitis aguda grave y un poquito sobre el síndrome compartimental abdominal en este tipo de patología. Y bueno, vamos a empezar con la reanimación hídrica en la pancreatitis aguda grave, que es uno de los puntos medulares del tratamiento de esta enfermedad. Ya una vez que establecimos el diagnóstico y que llevamos a cabo la categorización de nuestro paciente de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a las escalas pronósticas que ya conocemos, pues tenemos que empezar nuestro tratamiento y el punto más importante en las primeras horas del tratamiento es la reanimación hídrica. Como sabemos, la reanimación hídrica consiste en la suministración de líquidos intravenosos para lograr el control de la enfermedad y prevenir la hipovolemia y la hipoperfusión orgánica. Son los objetivos principales de suministrar líquidos. Sabemos que un paciente que no recibe una reanimación adecuada, ya sea porque recibe menos o porque recibe más, pues tiene efectos deleterios en su pronóstico.
¿Qué sabemos de la reanimación en este contexto? Bueno, hay que tomar en cuenta que la pancreatitis aguda en el contexto de gravedad es muy similar la fisiología del enfermo a la de un paciente que tiene un cuadro de sepsis o un choque séptico. Son pacientes que tienen un patrón hiperdinámico, es decir, son pacientes que tienen taquicardia, pueden estar hipotensos, estar oligúricos, están vasodilatados. Son pacientes que, a pesar de que nosotros empleamos cristaloides, son pacientes que pueden persistir con taquicardia y con hipotensión. Es muy similar el cuadro fisiológico a la sepsis. Mucho de la información de la reanimación en estos escenarios de pancreatitis aguda se ha derivado de lo que conocemos de la sepsis. Hay muchas controversias en cuanto a cómo llevar a cabo esta reanimación, si es una reanimación liberal en la que se pone la cantidad de líquidos y el tipo de líquido a discreción del médico, o si realmente empleamos objetivos o parámetros que vamos a perseguir en las primeras horas de tratamiento. Surge el concepto de reanimación agresiva, que se los mencionaré un poco más adelante. Debemos de tener en cuenta siempre que un paciente que recibe cantidad de líquidos abundantes de una forma desmedida, de una forma que no controlamos, de una forma en la que no buscamos un objetivo, podemos tener efectos deleterios. La sobrecarga de volúmenes en pacientes críticamente enfermos, en pacientes en terapia intensiva, no solo con pancreatitis aguda, también en otro tipo de escenarios, la sobrecarga de volumen sabemos que es deleteria, que es malo. Hay que evitar la sobrecarga de volumen en la medida de lo posible, pero también no dejar con una reanimación inadecuada a nuestro paciente. Surgen dos conceptos, el concepto de la reanimación en una etapa temprana de la enfermedad y una etapa tardía. ¿En qué consiste esto? En términos generales, bueno, una vez que nosotros tenemos a nuestro paciente en el servicio de urgencias, nos tenemos que dar a la tarea que en las primeras 4 o 6 horas reciba una cantidad de líquido suficiente. Esto se ha relacionado con beneficios en mortalidad, en disminución de complicaciones locales y en un menor número de intervenciones médicas. ¿Qué es lo que se recomienda? En términos generales, podemos emplear una carga de 20 mililitros por kilo de una solución cristaloide y posteriormente de 3 a 5 mililitros por kilo por hora del mismo cristaloide. Es decir, en promedio, una persona va a requerir de 1 a 2 litros de cristaloide en las primeras 4 a 6 horas y posteriormente nosotros emplear una velocidad de infusión de 200 a 250 mililitros por hora, pero no vamos a dejar al paciente con esos líquidos el resto del día, mucho menos los días subsecuentes, porque ahora sí vamos a tener las complicaciones de la sobrecarga de volumen. Lo ideal sería utilizar parámetros objetivos como cuáles: ver que haya disminución de frecuencia cardíaca, ver que haya una mejoría en la presión arterial, ver que el llenado capilar del paciente sea mejor, menor a 3 segundos, ver que el paciente neurológicamente esté íntegro, entable una conversación normal, que mejoren sus volúmenes urinarios, que no tenga complicaciones respiratorias, disnea, desaturación, que no tenga estertores crepitantes y sobre todo si tenemos monitorizado al paciente en una terapia intensiva, pues con mayor razón, si logramos tener un acceso a un monitoreo de la presión arterial con una línea radial, si logramos tener parámetros más dinámicos como el uso del ecocardiograma, los protocolos que actualmente están bien establecidos en reanimación en terapia intensiva, que son guiados por ultrasonido, el lactato, la saturación venosa central. Si echamos mano de todos estos parámetros, definitivamente la reanimación con nuestro paciente va a ser mucho mejor. Si nosotros dejamos a un paciente más de 24 o 48 horas con un volumen de líquidos tan alto como lo hicimos al inicio, muy probablemente sí vamos a tener complicaciones de la sobrecarga de volumen. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro paciente va a hacer síndrome compartimental abdominal, va a hacer falla respiratoria, derrames pleurales, ascitis, insuficiencia respiratoria, va a estar hipertenso, puede llegar a desarrollar lesión renal aguda por la sobrecarga de volumen. Entonces, tenemos que evitar en la medida de lo posible cualquiera de los dos escenarios. En esta tabla yo lo que les muestro son algunos de los estudios más relevantes que pude obtener sobre lo que implica la reanimación agresiva. En términos generales, la definición de reanimación agresiva consiste en eso: suministrar 20 mililitros por kilo
en carga y posteriormente 3 mililitros por kilo en las siguientes horas hasta 24 horas. ¿Y qué es lo que sabemos? Hay información muy confusa. En algunos estudios hay beneficios, en algunos no hay beneficios, incluso es perjudicial, pero en términos generales creo que el buen juicio del clínico no debe de perderse y tenemos muchas herramientas en terapia intensiva para poder saber cuando nuestro paciente está bien reanimado, cuando tenemos que parar el suministro de líquidos o cuando debemos continuarlo. Ojo, algo muy importante, el paciente con pancreatitis aguda, como yo les decía, muy parecido a un paciente séptico, tiene un patrón hiperdinámico en el cual pueden estar hipotensos y seguir poniendo líquido y nunca va a responder. Son pacientes en quienes tenemos que echar mano a minas también. De preferencia utilizar solución Ringer-lactato-Harman sobre la solución salina. Se ha visto que tiene una reducción en la inflamación sistémica debido a que hay menor activación de la tripsina, hay mejoría del pH a nivel de tejido pancreático, por lo cual es la solución ideal. La tasa de infusión ya se las comenté, 250 mililitros por hora, y los coloides no están recomendados. Aquí en esta tabla les presento de forma resumida los criterios en general para llevar a cabo una reanimación adecuada a nuestro paciente con pancreatitis aguda. El paciente con pancreatitis aguda es similar a un paciente infartado o un paciente con un EBC. Las primeras horas son importantísimas para su pronóstico. Ahora, en cuanto al soporte nutricional en pancreatitis aguda grave, bueno, la fisiopatología del deterioro nutricional en pancreatitis aguda es multifactorial y involucra la producción elevada de citocinas inflamatorias, de hormonas contrarreguladoras, el catabolismo de las proteínas y la enfermedad crítica crónica, cuando ya nuestro paciente se queda en terapia intensiva más de una semana. Sabemos que este escenario de pancreatitis aguda ocasiona un incremento del gasto energético basal medido por una calorimetría indirecta, que es el estándar de oro, hasta un 60%, es decir, del metabolismo normal de una persona puede estar incrementado un 60%. Y estos pacientes pueden tener un balance nitrogenado negativo de hasta 20-40 gramos al día, y esto les confiere 10 veces más riesgo de morir. Los hallazgos bioquímicos comunes en estos pacientes, como ustedes seguramente lo han visto, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, resistencia a la insulina, y estos pacientes comúnmente cursan con déficit de micronutrientes, de vitamina B1, B2, B3, B12, A, zinc, ácido fólico, y también pueden tener hipocalcemia, que es incluso un criterio de gravedad. También hay que tomar en cuenta que los pacientes con pancreatitis aguda, sobre todo cuando son cuadros recidivantes, hasta el 30% pueden tener malnutrición previa a la hospitalización. Los mecanismos de la malnutrición en la pancreatitis aguda grave son la anorexia, la disfunción pancreática exócrina, el dolor abdominal, el vómito, el ilio, la gastroparesia y la obstrucción de la salida gástrica, que son los puntos medulares de la fisiopatología de este cuadro. Hay que abandonar el concepto del pancreatic rest. ¿En qué consiste este? Es un concepto que surgió allá en los 70s, que en resumidas cuentas nos decía que los pacientes con pancreatitis aguda no hay que darles de comer. Hay que dejar que repose el páncreas, ya que darles de comer incrementaba la producción de enzimas, aumentaba el dolor y evolucionaban peor. Pero ahora sabemos que los pacientes que llevan a cabo esa modalidad de tratamiento, pues definitivamente sus desenlaces son peores. Sabemos que iniciar la dieta temprana tiene un riesgo de 4% solo de reagudizar el cuadro, lo cual que es muy bajo. Ahora, una vez que tenemos a nuestro paciente con pancreatitis aguda, hay que establecer un plan, planear el soporte nutricional de acuerdo a la gravedad, evaluar el estado nutricional del paciente. Yo les recomiendo que utilicen siempre la escala NRS 2002, que es muy sencilla de hacer, en su teléfono la pueden llevar a cabo, e identificar a los pacientes que tienen necesidades especiales de nutrición. En cuanto a los casos leves, pues sabemos que en cuanto el paciente tenga una disminución de la náusea, del vómito y del dolor, hay que darles de comer. En términos generales, la dieta se debe de iniciar lo antes posible, en promedio a las 24-48 horas. Ahora, en cuanto a los casos moderados a graves, siempre hay que utilizar la dieta enteral como primera opción. No debemos utilizar nutrición parenteral. Siempre debemos de procurar que nuestro paciente coma. Esto tiene beneficios en mortalidad, en complicaciones y en estancia hospitalaria. El hecho que un paciente tenga complicaciones locales como necrosis, fístula, citis o pseudoquiste no es una contraindicación para darle dieta enteral. La primera opción siempre va a ser sonda nasogástrica y si no tolera una sonda nasoyeyunal. ¿Cuándo utilizar una sonda? Bueno, cuando ya pasaron 3 días y a nuestro paciente le dimos dieta vía oral y no la toleró.
Cuando no la tolera, tiene náusea, vómito, dolor, entonces sí empleamos una sonda nasogástrica. Y si a pesar de ponerle una sonda nasogástrica y ponerle dieta enteral, nuestro paciente no tolera, hay que recurrir a una sonda nasoyeyunal. Siempre utilizar fórmulas poliméricas estándar. Por último, las fórmulas elementales. ¿Cuánta dieta debemos de suministrar? 25 kilocalorías por kilo de peso y 1.5 gramos por kilo de proteínas, y hay que ajustar la dieta de acuerdo a si el paciente tiene lesión renal o requiere una terapia de sustitución renal. Pueden utilizar el balance nitrogenado cuando sea necesario, cuando el paciente ya tenga más tiempo de estancia hospitalaria y quieren ajustar mejor su dieta. En cuanto a los casos especiales graves que tienen hipertensión intraabdominal, cuando tienen todavía un grado 3, ahorita más adelante vamos a mencionar eso, pueden utilizar la dieta nasoyeyunal a través de una sonda nasoyeyunal. Ya cuando el paciente no nos tolera la dieta, entonces podemos echar mano de la nutrición parenteral total. Cuando el paciente ya llega a una hipertensión intraabdominal grado 4 y tiene un síndrome compartimental abdominal, entonces sí lo podemos dejar en ayuno y utilizar NPT y las medidas anti síndrome compartimental abdominal. Si el paciente tiene un abdomen abierto, podemos utilizar una dieta enteral baja y posteriormente NPT. La NPT siempre hay que dejarla al final, que sea una indicación cuando el paciente no puede utilizar el tubo digestivo. En términos generales, lo que les menciono son los puntos medulares sobre la nutrición. Ahora, en cuanto a la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal, sabemos que el 15% de los casos de pancreatitis aguda grave desarrollan síndrome compartimental abdominal y la mortalidad llega casi al 50%. La fisiología de un paciente con hipertensión intraabdominal, en términos generales, es hacia el deterioro multiorgánico. ¿Cómo se mide la presión intraabdominal? A través de un catéter que se instala colocado adyacente a la sonda Foley y se mide con un PVCímetro o con un monitor, siempre con el paciente en posición recumbente, bajo sedación y relajación de los músculos abdominales. La hipertensión intraabdominal se cataloga en 4 grados, de acuerdo a la medición de la presión intraabdominal que obtenemos con la medición. Cuando nosotros tenemos más de 20 milímetros de mercurio y una falla orgánica, ya se cataloga al paciente como hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. ¿Qué medidas de tratamiento podemos echar mano con estos pacientes? La sedación, relajación con el uso de bloqueos neuromusculares, el soporte en terapia intensiva, el ayuno, los procinéticos, la sonda rectal para descomprimir el tubo digestivo, y posteriormente, cuando el paciente no presenta mejoría y persisten las fallas orgánicas, podemos echar mano de una interconsulta a cirugía para que ellos nos apoyen con la apertura de la cavidad abdominal. Muchas gracias por la invitación, estamos para servirles. Muy buenos días. Vamos a hablar brevemente sobre lesiones quísticas del páncreas. El título es un poquito diferente que tiene el programa, pero vamos a hablar de controversias en el manejo de las lesiones quísticas del páncreas. Les voy a decir qué tan comunes son los quistes pancreáticos, cómo hacer un diagnóstico diferencial un poco, porque va a diferir la plática, y en particular cómo manejar pacientes con IPMN. Se estima que entre el 3 y el 13% de los pacientes a los que se hace un CAT scan, un MRI, tienen un quiste en el páncreas incidentalmente descubierto. Y en estos quistes pancreáticos se ven muy comúnmente en autopsias, estudios de autopsia, y se sabe que la prevalencia aumenta con la edad. Hay un estudio muy interesante que se publicó hace como 2 o 3 años, viene de Alemania, en donde se analizó la prevalencia de los quistes pancreáticos. Es un estudio interesante porque son pacientes a los que se hizo resonancias magnéticas nada más porque sí, y analizaron 1,000 pacientes y en MRI tenían 676 y encontraron más de 1,600 quistes en estos pacientes y una distribución casi igual entre hombres y mujeres. La prevalencia de los quistes pancreáticos en este estudio, que normalmente hizo en adultos sanos en Alemania, fue de casi del 50%. Y el tamaño promedio de los quistes que se encuentran son de 5 milímetros. Muy pocos quistes de los que se encontraron eran mayores de 1 centímetro y muy pocos mayores de 2 centímetros. Aquí están viendo ustedes la curva enseñando la prevalencia, que como se manifiesta aquí,
aumenta con la edad, de manera tal que a los 60 años casi el 60% de los individuos tienen un quiste pancreático, nuevamente quistes muy pequeños. Como ven aquí, el promedio de tamaño es de 5 milímetros, pero como que ya se están encontrando y son los quistes que están mandando a que el gastroenterólogo. O sea, ¿qué mensaje? Que los quistes pequeños son muy, muy comunes. Los quistes de más de 1 centímetro, 1 de cada 40 personas después de la edad de 50 años o mayores, y los quistes de más de 2 centímetros, 1 de cada 300 personas. ¿Qué son estos quistes? Bueno, esta es experiencia extrapolada de los pacientes resecados. Con mucho de calle, el más común es el IPMN, pero hay los cistadenomas serosos, los mucinosos, los quistes neuroendocrinos, los tumores neuroendocrinos quísticos. Pero hay más de 24 posibles diagnósticos y no voy a detener en explicar todos ellos, porque obviamente no es el tema de la plática. Vamos a hablar del IPMN. ¿Qué es el IPMN? Es una proliferación de las células mucinosas que recubren el conducto pancreático, puede afectar el conducto principal o las ramas laterales o ambos. Y estos que producen dilataciones quísticas por sobreproducción de moco se ven en especial en pacientes de edad mayor, de 66 años en promedio. Pueden causar síntomas, pero la gran mayoría, no producen ninguno síntomas, son ya incidentales. Aquí vemos ramas laterales o conducto principal. Los tumores tienen una biología diferente, tienen un comportamiento, incluso un análisis molecular diferente. Este es el ejemplo típico de un IPMN del conducto principal con moco que sale de la papila. Aquí están viendo por tomografía, aquí están viendo ultrasonido endoscópico con un nódulo dentro del conducto. Aquí están viendo un ejemplo de un espécimen quirúrgico donde se ve este conducto dilatado con las formaciones papilares aquí, dilatando todo el conducto para acá. El IPMN del conducto principal se considera que es una condición que progresa del adenoma al carcinoma, tal como lo hacen muchos de los pólipos del colon o una adenoma vellosa del colon. Y al momento del diagnóstico, en más del 60% de los pacientes ya hay carcinoma. Y se recomienda siempre cirugía en esos pacientes, tengan o no tengan síntomas, porque la sobrevida es muy buena, mucho mejor que el cáncer de páncreas. Eso es un cáncer de páncreas light, si lo quieren mencionar así. Por otro lado, los IPMN de ramas laterales son muchísimo más comunes que el IPMN del conducto principal, o sea que es importante hacer esta dicotomía. Quizá la frecuencia es de 100 a 1. La gran mayoría de las veces es un hallazgo incidental y si se van a llevar un mensaje a esta plática, con mucho el diagnóstico más probable cuando se encuentra un quiste pequeño en un CAT scan o un MRI que se hace por otras razones. Es multifocal en hasta aproximadamente el 45% de los pacientes y obviamente tiene un riesgo de malignidad que es muchísimo menor que el IPMN que afecta al conducto principal, donde yo dije que ya la prevalencia de cáncer es como del 60% y la mayoría de ellos no van a progresar. Aquí están viendo un ejemplo de una IPMN de rama lateral. Este es un paciente que tratamos hace más de 20 años. En aquel tiempo no sabíamos lo que sabemos ahora. Pensábamos que era un precursor de cáncer de páncreas, o sea que siempre que veíamos una IPMN de ramas laterales, hacíamos cirugía y nos sentíamos como héroes porque estábamos previniendo el cáncer de páncreas. Aquí están viendo otro ejemplo. Entonces, ¿qué hacer con este paciente? Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IPMN de ramas laterales. Vamos a quitar el páncreas entero a este paciente. Entonces, empezamos a ver que quizás no era la conducta más adecuada. ¿Cuáles son los problemas con el IPMN de ramas laterales? Bueno, el problema es que se sabe que es un precursor de cáncer de páncreas. Se estima, no se sabe con certeza, que entre el 10 y el 25% de los cánceres de páncreas o se originan o ocurren en asociación con el IPMN de ramas laterales. Como ya lo mencionaré más adelante, el cáncer de páncreas es la segunda causa más común de muerte por cáncer en los Estados Unidos, o va a ser para el 2030. Y que estamos encontrando muchísimos IPMN de ramas laterales, porque ahora los pacientes les hacen CAT scans y MRIs por cualquier motivo, y los CAT scans y MRIs tienen una resolución cada vez mejor. En la mitad de este caos vino el consenso de Sendai hace ya 15 años. Yo tuve el privilegio de ser parte de ese equipo, y se estudió la literatura y se dio la experiencia de los que estábamos ahí. Y la recomendación fue que para IPMN de ramas laterales,
Por contraposición a lo que estábamos haciendo en muchos lugares anteriormente, se recomienda observación para pacientes asintomáticos que tuvieran IPMs de menos de 3 centímetros, que no tuvieran nódulos y que no tuvieran dilatación del conducto pancreático. Muchas series han mostrado que estas guías, estos guidelines, son seguros y que la mayoría pero sin embargo, la mayoría de los IPMs de ramos laterales que se siguen resecando porque son mayores de 3 centímetros o cualquiera, siguen siendo benignos. Y por eso es que estas guías, estos guidelines se revisaron en 2012, 6 años después, y se hicieron 2 categorías, lo que se llama High Risk Stigmata y otra categoría de Worrisome Features. High Risk Stigmata es cuando el paciente, además de tener el quiste, tiene ictericia o tiene un componente sólido que tiene hipercaptación en la tomografía o un conducto pancreático de más de 10 milímetros. Estos son pacientes a los que se les recomienda que se haga resección. Por eso no son tan comunes, pero lo que sí es más común es encontrar pacientes que tienen lo que se llama worrisome features, y estos son quistes de más de 3 centímetros que tienen paredes gruesas o que tienen incremento en la captación del medio de contraste, o un conducto pancreático que mide entre 5 y 9 milímetros, o linfadenopatía, o un CA19 elevado, o historia de pancreatitis aguda. En estos pacientes se recomienda que se haga un ultrasonido endoscópico para definir mejor las cosas, y si el nódulo se confirma o si la citología es sospechosa positiva, entonces se hace resección, y si no, seguir un seguimiento. Aquí están viendo ustedes aquí, eso es un trabajo reciente que acabamos de terminar, en donde analizamos 810 pacientes resecados con IPMN, y el número de worrisome features, si se aumenta la posibilidad de que haya cáncer, ¿no? Si hay más de 2, ya estamos hablando del 33%, si hay 3, casi 50%, y si hay más de 3, 100% de posibilidad. ¿Qué hacer con los IPMNs que no se operan y que se siguen? Pues, lo primero que se recomienda es hacer un seguimiento a corto plazo, entre 3 y 6 meses, con una resonancia magnética o una tomografía, y después seguimiento cada 2 o 3 años en lesiones de menos de 1 centímetro, cada año si tienen entre 1 y 2 centímetros, y para lesiones entre 2 y 3 centímetros hacer un ultrasonido endoscópico. Y el problema es que para las lesiones que son de más de 3 centímetros, entonces hay que hacerles un seguimiento prácticamente de por vida, alternando y esa con resonancia o con ultrasonido endoscópico. Y el problema es que no hay un final para esto. En la mitad de toda esta controversia vino las recomendaciones de la AGA. La AGA es un organismo muy poderoso y ellos hicieron su propio análisis y dijeron, no, aquí esto se está haciendo demasiado, y dijeron, a pesar de que la evidencia en literatura era muy pobre, dieron nuevas recomendaciones y dijeron que había que resecar solamente aquellos quistes que tenían más de dos lesiones preocupantes o worrisome, que había más de 3 centímetros o nódulos de dilatación, y que además tuvieron un ultrasonido endoscópico que mostraba malignidad. Ellos sugirieron que el seguimiento fuera a 2 años en vez de 1 año, y que después de 5 años se suspendiera el seguimiento. Esto pues creó mucha controversia en todo el mundo. Estos son datos del Mass General, donde vimos pacientes a los que les habíamos estado dando seguimiento. Como ven ustedes aquí, después de 5 años, pues hay un montón de pacientes que todavía desarrollan malignidad o cáncer de páncreas o malignidad dentro de su IPMN, 5.5%, y de hecho después de 10 años, 4.1%. ¿Qué tanto puede ser el ultrasonido endoscópico para evaluar estas lesiones quísticas del páncreas? Bueno, mucho. Puede dar un detalle morfológico más fino. A veces es tan preciso como para hacer un diagnóstico. Permite aspirar el líquido para buscar CA, que nos permite, que frecuentemente está elevado en los IPMNs. También se puede medir amilasa si lo quiere uno. Hay otra que se llama DAS1, que es una cosa nueva, muy útil, que ya va a salir pronto al mercado. Y también se puede hacer un análisis genético. Y si vemos mutaciones en KRAS, en GNAS, en VHL, pueden hacerse diagnósticos de mucha precisión. Y además se puede hacer una biopsia de la pared del quiste o una citología del aspirado. Aquí están viendo, por ejemplo, este pequeño quistecito, y al hacer ese ultrasonido endoscópico se ve que dentro de él puede tener un nódulo. Aunque hay que tener cuidado, porque a veces lo que se ve y se interpreta como un nódulo, incluso aquí el endoscopista le puso nódulo mural,
no fue un nódulo, sino simplemente fue moco que estaba ahí. El CA, como habíamos mencionado, más de 192, se encuentra en 2/3 partes de los IPMNs y también de los MCNs, muy bajo en los citadenomas de Dosa. Sin embargo, tanto los IPMNs como los MCNs pueden tener un CA muy bajo, de hecho bajísimo, y estos pueden tener malignidad, o sea que no es una prueba que permite decir está bien o no está bien seguir el seguimiento. El análisis genético, el KRAS se encuentra como en el 50% de los IPMNs, el GNAS solamente en IPMNs el 60%, pero el KRAS o el GNAS no correlaciona con el nivel de displasia y no hay en la actualidad ninguna prueba de líquido que pueda discriminar entre IPMNs de alto grado, de grado alto, es decir, carcinoma insato o carcinoma invasor y low grade lesions. Y la citología desafortunadamente es imprecisa y tiene falsos negativos y falsos positivos, como lo estamos viendo en esta diapositiva, en la que no me puedo detener mucho por falta de tiempo. Quiero regresar al asunto de qué, porque entonces el mensaje que les doy, bueno, hay que seguir estos IPMNs de por vida a todos sus pacientes. Esto va a costar muchísimo dinero y va a costar mucha ansiedad en los pacientes. Bueno, en este mismo análisis que hicimos nosotros, vimos que si los quistes miden menos de 15 milímetros y permanecen de menos de 15 milímetros por 5 años, el riesgo de cáncer es muy bajo. De hecho, no es diferente que el de la población en general. Esto ya lo confirmamos y ya lo publicamos en otro trabajo. No voy a entrar en detalles con ello, pero esto, si se confirma por otras cortes, va a ser una cosa muy útil porque nos va a permitir como clínicos, es decir, después de 5 años o quizá incluso después de 3 años ya no hay que dar seguimiento siempre y cuando las lesiones sean muy pequeñas. En conclusión, la gran mayoría de los IPMNs, y suponemos que son IPMNs porque no tenemos confirmación patológica en la gran mayoría de ellos, nunca van a requerir cirugía. Y los pequeños probablemente, espero, no van a requerir seguimiento a largo plazo. Los mayores sí necesitan seguimiento a largo plazo y los criterios para recomendar resección y los objetivos de esta resección varían y uno tiene que pues, ver las guías, las recomendaciones que se siguen publicando y que además yo pienso que en el futuro se va a tener que ajustar para la edad y la comodidad del paciente, ya que necesitamos pruebas no invasivas que sean mejores para poder hacer este diagnóstico. Muchas gracias. Buen día. Vamos a ver el tema siguiente, que es el papel del ultrasonido endoscópico en pancreatitis crónica. Yo soy el doctor Joel Jaque, soy profesor del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía y Gestión del Hospital Universitario. No tengo ningún conflicto de interés y, bueno, empecemos con la introducción. La pancreatitis crónica es un síndrome fibroinflamatorio del páncreas exócrino en que episodios repetitivos de inflamación pancreática, ya sea de intensidad y duración variable, llegan a provocar cambios irreversibles al páncreas. La prevalencia varía mucho en base a la población estudiada, pero en general en Estados Unidos va de 25.4 a 98.7 personas por 100,000. La etiología son múltiples causas. La principal es el alcohol y el tabaco, son por mucho las más comunes. Hay otras causas que pueden tener, a veces hasta un 30% de las veces no identificamos la causa. En cuanto a la edad del diagnóstico, llega a ser de 46 a 55 años y es ligeramente mayor en hombres que en mujeres. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, clínicamente son pacientes que tienen dolor abdominal, ya llega a ser recurrente o crónico, o a veces ya tienen esteatorrea y esto pues subsecuentemente les provoca una pérdida de peso o diarreas crónicas. En cuanto al laboratorio, puede haber elevación de amilasa y lipasa urinaria arriba de 2 o 3 veces el límite superior normal o estudios más específicos como valorar la elastasa fecal menor de 200. También hay estudios de imagen que casi siempre llegan a hacer tomografías, ultrasonidos, resonancias, en donde se llegan a ver calcificaciones pancreáticas, alteraciones del conducto pancreático evidente y atrofia del páncreas. Pero finalmente, cuando esto se presenta, casi siempre ya la enfermedad está en un estadio avanzado
como todo, siempre queremos ver y buscar que esto no se presente en etapas avanzadas y buscar métodos en personas de alto riesgo o con riesgos para ver que tengan o no cambios tempranos de pancreatitis. En cuanto a los estudios de imagen, aquí podemos ver cómo dependiendo del tipo de estudio, podemos tener diferentes sensibilidades y especificidades. Por ejemplo, el ultrasonido de abdomen tiene una sensibilidad del 67 con una especificidad del 98. La tomografía de abdomen pues aumenta la sensibilidad del 78 al 91, ya que aquí ya podemos valorar ciertamente todo el páncreas, no tanto si el ultrasonido de abdomen superior, pero en la tomografía ya valoramos el páncreas, valoramos si hay atrofia o no hay atrofia, o vemos cambios en el conducto pancreático. Pero finalmente no lo ve tan a detalle. Por ejemplo, como el ultrasonido endoscópico, que tiene una sensibilidad del 81 con una especificidad del 90. Y de igual forma, la colangiopancreografía retroendoscópica, que tiene una sensibilidad del 82 con una especificidad del 98. Sin embargo, este último, a pesar de que tiene buena sensibilidad y especificidad, pues esta última es invasiva y no está exenta de riesgos o complicaciones, y en donde se pueden valorar cambios en el conducto pancreático. Como podemos ver, el ultrasonido endoscópico pues es una herramienta la cual nos ayuda, nos permite valorar completamente todo el páncreas, desde la cabeza, el cuerpo y la cola, así como valorar el conducto pancreático. Normalmente, como vemos ahí en la imagen de ultrasonido, el páncreas pues, tiene de imagen, ya podemos ver el conducto pancreático, este llega a medir casi siempre en cabeza menos de 3, en cuerpo menos de 2 y en cola menos de 1 milímetro. Lo vemos muy homogéneo, sin nodularidades, sin lesiones. Sin embargo, cuando ya empezamos a ver cambios, por ejemplo en la imagen de arriba a la izquierda, donde empezamos a ver el conducto pancreático dilatado, empezamos a ver reforzamiento de la pared del conducto, o vemos quistes como en la imagen del centro hacia arriba, o vemos estrías hiperecogénicas, podemos ver dilatación de los conductos pancreáticos laterales como abajo a la izquierda, o podemos ver completamente irregularidades en todo el conducto pancreático, a veces con ya litos en su interior, o también vemos estrías hiperecogénicas. Todos estos datos son datos de pancreatitis crónica. Claro, estos se pueden presentar en diferentes estadios de la enfermedad y conforme va avanzando la enfermedad puede haber mayores cambios. Hay criterios para el diagnóstico de pancreatitis crónica, que son los criterios de Rosenmund, que son los que más se utilizan. Sin embargo, vean cómo hay criterios mayores A, mayores B y mayor A, y así como criterios menores. Dependiendo de estos criterios y la suma de estos nos puede dar un resultado en cuanto probable, consistente, de que el paciente tenga una pancreatitis crónica. Como pueden ver, son varios criterios que los podemos ir valorando. Sin embargo, pues bueno, es una clasificación poco complicada porque son varios criterios y tenemos que empezar a sumar tanto las características del parénquima, como son los criterios mayores A y B, junto con los menores, o cambios en el ducto que pueden ser también A y menores, en donde la suma de estos nos da lo antes mencionado. Sin embargo, pues bueno, son complicados o llegan a tener sus desventajas en cuanto a variabilidad interobservador. Por ejemplo, este estudio, que es un estudio reciente que se hizo en Asia, en donde ellos valoraron las características por ultrasonido para definir la pancreatitis crónica. Este estudio consistió en dos partes. La parte 1, se utilizaron 17 videos de ultrasonido endoscópico, fueron valorados por expertos en ultrasonido endoscópico, que unos llegaban a tener hasta más de 1000 ya ultrasonidos endoscópicos y otros menos de 1000 ultrasonidos endoscópicos. Se valoraron 11 criterios, que ahorita se los voy a mencionar, y después se valoraron 6 criterios con mejor clasificación interobservador. Y la parte 2 fue la que consistió ya en 12 centros en Asia, en donde tuvieron 132 pacientes con pancreatitis crónica y 152 controles. Aquí, como les comentaba, fueron valorados por expertos. Unos ya tenían más de 1000 procedimientos y otros menos de 1000 procedimientos, que esto también se valoró al final.
Finalmente, ellos vieron cuáles de los 6 criterios mejor valorados llegaron a tener un mejor rendimiento diagnóstico. Y como podemos ver, estos son los 11 criterios valorados, que son desde focos hiperecoicos sin sombra o con sombra acústica, estrías, lobularidad con nodularidad, quistes, páncreas con conducto pancreático principal dilatado, irregulares en el conducto pancreático, pared hiperecogénica del conducto pancreático, dilatación de las ramas laterales o cálculos en los conductos pancreáticos. Y como pueden ver, pues pudo haber unos kappa tan bajos como 0.14, que fue valorar la hiperecogeneidad del conducto pancreático, o capas tan altos de 0.90, como fue valorar quistes. Sin embargo, como les comentaba, aquí escogieron los 6 criterios mejor valorados, los cuales fueron los focos hiperecoicos con sombra, la lobularidad con nodularidad, los quistes, dilatación del conducto pancreático, igual que la dilatación del conducto lateral y cálculos principales. Y aquí vemos cómo al momento de ver ellos, pues empezaron a aumentar la sensibilidad de muchos de estos criterios, y lo que vieron fue que si los pacientes tenían más 2 de estos criterios, llegan a tener una sensibilidad del 94.7, una especificidad del 98, un área bajo la curva de 0.98. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De todos los 11 criterios, escogieron los mejores 6, y si de estos 6 un paciente tenía 2, aumentaba mucho el valor predictivo positivo o la exactitud diagnóstica. Otra de las modalidades del ultrasonido endoscópico es medir la firmeza de los tejidos. Aquí puede ser que la elastografía puede ser de forma cualitativa y cuantitativa. La cualitativa es una escala de colores en donde vemos el color azul es más duro, y esto que siempre es más maligno, y color rojo o amarillo llega a ser más blando, y por lo tanto es un tejido más benigno. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, normal, vean cómo en forma cualitativa el páncreas se ve de un color verde. ¿Qué es esto? Está más blandito. Y en cuanto a pancreatitis crónica, como pueden ver en la otra imagen, vean cómo se ve todo heterogéneo. Los colores entre azul, verde, rojo, el cual estos son datos de pancreatitis crónica. Esto es una forma cualitativa. Sin embargo, hay una forma cuantitativa en donde se mide una relación de deformación, en donde en tiempo real el estudio o el equipo te da ese valor, y es un valor cuantitativo en cuanto si el valor es menor de 2.5 es normal, y si este es más de 2.5 es indicativo de que el paciente tiene una pancreatitis crónica. Igual, pues esto fue valorado, y es muy importante porque los que les comenté en un principio, ver pacientes con pancreatitis crónica temprana o aquellos que tenían sospecha de pancreatitis crónica temprana. Por ejemplo, vean este estudio hecho en España, en donde valoraron a 53 pacientes con sospecha de pancreatitis crónica, que estos sospechas que tuvieran consumo de alcohol, más de 80 gramos por lo menos en los últimos 6 años, tabaquismo, que tuvieran algún otro factor de riesgo. Y aquí lo que valoraron los criterios de Rosenbaum y la elastografía por medio de la deformación o el ROI. Aquí vieron que también en forma multimodal administraban secretina a los pacientes a esta dosis, y posteriormente valoraban durante el procedimiento la toma de líquido duodenal en cada 15 minutos por los primeros 45 minutos y medían bicarbonato. Además, también valoraban si el conducto pancreático se dilataba más del 50%, no, a los 5, 10, 25, 40 minutos. Entonces, es un estudio multimodal en donde tanto vieron las imágenes por ultrasonido como los criterios de Rosenbaum, así como valoraron la función exócrina del páncreas y si el conducto pancreático tenía alguna dilatación. Ellos vieron que los criterios de pancreatitis crónica, por pura imagen, había el 67%, pacientes tenían 3 criterios, y un 32% tenían 4 criterios. O sea, casi 70% tenían 3 criterios y 4 criterios, una tercera parte. Pero al momento de valorar elastografía, vean cómo 53 pacientes tenían un ROI arriba de 3.94. Acuérdense que eran 53 pacientes, o sea, todos los pacientes valorados
tenían un ROI elevado, que es el índice de deformidad. Y acuérdense, arriba de 2.5 el paciente era indicativo de pancreatitis crónica. Al momento de valorar la secreción de bicarbonato, 43 pacientes tenían cambios en la secreción de bicarbonato, y en cuanto a la estibilidad del conducto pancreático, pues había 14 pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque al principio los criterios que se valoraban eran solamente los de Rosenmond, vean cómo eran pocos pacientes los que cumplían criterios de pancreatitis, pero en cuanto a ver elastografía y secreción de bicarbonato, vean cómo aumentaba la cantidad de pacientes, por lo tanto era más fácil detectar tempranamente cambios de elastografía. Otra de las ventajas de ultrasonido es la toma de biopsias, ya que a veces la pancreatitis crónica puede presentar masas asociadas, y hay que tomar una biopsia para ver si es una masa asociada a pancreatitis crónica o ya tiene focos de adenocarcinoma. A veces es difícil que la VAFS nos dé un diagnóstico preciso, ya que a veces puede tener tanta fibrosis o inflamación, lo cual a veces solamente ve atipias y no se puede ver completamente el adenocarcinoma. Por lo tanto, esto es muy importante, valorar y darle seguimiento. Finalmente, como conclusiones, ¿qué les puedo decir? El ultrasonido endoscópico permite detectar estadios tempranos de la pancreatitis crónica. Hay posibilidad de pruebas multimodales, como les comentaba, ver la imagen y valorar la función exócrina. También nos sirve para valorar las masas pancreáticas asociadas a pancreatitis crónica y valorar estas no estén desarrollando ya focos de adenocarcinoma, lo cual la pancreatitis crónica es un factor de riesgo para el adenocarcinoma. Los criterios de Rosenmond tiene una amplia variabilidad interobservador. Sin embargo, tanto la elastografía cualitativa y cuantitativa permite una valoración más precisa con posibilidad de las biopsias dirigidas. Y pues bueno, una de las grandes desventajas del ultrasonido es que este es operador dependiente. Sin embargo, con lo antes mencionado, podemos valorar o aumentar mucho el rendimiento diagnóstico. Muchas gracias. Buenos días. Como siempre, me da mucho gusto participar en la Asociación Mexicana de Gastroenterología, en particular en esta Gastro Norte. Le agradezco a nuestro presidente, a Marco Lira, su amable invitación para estar esta mañana con un tema realmente relevante. Es el abordaje endoscópico en pacientes con pancreatitis aguda biliar. Como todos saben, las principales causas de pancreatitis aguda están entre alcohol y biliares. Con mucho, la patología biliar es la más común, ya que hasta el 50-55% de ellas son de origen biliar, sin dejar de olvidar que hay muchas otras causas de pancreatitis. Pero donde impacta, donde tiene o prácticamente la única utilidad del abordaje endoscópico es en la patología biliar, y es por eso que nos vamos a enfocar fundamentalmente a esto. Y me ha pedido Marco que abordemos la posibilidad de que la colangiografía tenga utilidad en el manejo del paciente que tiene pancreatitis biliar. Y esto se basa y está fundamentado desde los reportes iniciales de hace un poquito más de 40 años, donde se evidenciaba la posibilidad de que en pacientes con pancreatitis aguda y obstrucción biliar, la descompresión de la vía biliar, desde el punto de vista quirúrgico o ahora endoscópico, pudiera tener alguna utilidad. Y eso motivó unos estudios iniciales muy interesantes que siguen siendo discutidos, que siguen siendo la piedra angular y el sustento para definir y decidir en qué pacientes vamos a llevar al manejo endoscópico. A pesar del tiempo, a pesar de estos 40 años, todavía hay controversia sobre un grupo de enfermos que deben ser sometidos o no al manejo endoscópico. Únicamente para recordar, desde el siglo XIX se estableció la patogénesis en pacientes con pancreatitis aguda biliar y que la obstrucción biliar en el tercio distal del colédoco, con la teoría del canal común, estaba generando esta cascada de inflamación en el paciente que tenía pancreatitis aguda por la activación de las proenzimas en los conductos pancreáticos principales o accesorios, y eso generaba, por supuesto, la inflamación de estos enfermos. Hay entre muchas otras teorías. Se sabe, pues, que la coledocolitiasis es la principal causa de pancreatitis aguda en el mundo. Y en nuestro país no es la excepción. En mi hospital, 60% de los enfermos que se hospitalizan por pancreatitis es por causa de etiología biliar. ¿Qué genera?
en Estados Unidos un enorme número de hospitalizaciones con una derrama económica muy importante. Ellos estimaron en el 2015 $2.6 billones generados en pacientes con pancreatitis aguda biliar. A pesar de eso, la coledocolitiasis coexistente con el evento agudo de pancreatitis ocurre solo en 2 de cada 10 pacientes que tienen diagnóstico de pancreatitis aguda biliar. No hay duda que la colangiografía con esfinterotomía es el manejo de elección en los pacientes que tienen litiasis impactada y colangitis, pero como solo un pequeño porcentaje de estos enfermos van a tener coledocolitiasis al momento del diagnóstico, al momento de ingresar al hospital, hay que definir muy bien en quién vamos a invadir la viabilidad. A pesar de que en las últimas 3 décadas se han desarrollado estrategias muy interesantes para resolver los casos de coledocolitiasis difícil, angioscopía guiada, la litotripsia intraductal, electrohidráulica, se conoce y se sabe y se acepta efectos adversos en pacientes complejos hasta en el 15% con coledocolitiasis. Es decir, la esfinterotomía biliar y la colangiografía endoscópica no es inocua, y si ya de por sí el paciente tiene inflamación pancreática y si a eso le agregamos la morbilidad que genera el procedimiento invasivo como es la colangiografía endoscópica, por eso tenemos que ser muy cautos. A pesar de eso, la colangiografía ha transformado la forma de resolver la coledocolitiasis. En tiempos anteriores tener una cirugía mayor, una intervención grande, con morbilidad, nada despreciable. La endoscopía es una intervención mínimamente invasiva y que justifica el manejo y es el manejo de elección de la coledocolitiasis. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues tener primero un diagnóstico correcto. Estar seguros de que nuestro paciente tiene pancreatitis aguda biliar. No es lo mismo el manejo en el paciente que tiene pancreatitis aguda leve o en el paciente que tiene una pancreatitis grave. El paciente con pancreatitis leve le va a ir muy bien con ayuno y líquidos parenterales y no hay por qué andar ofreciendo ninguna otra opción de tratamiento en el evento agudo. Una vez que se resuelve el evento agudo en el paciente que tiene una pancreatitis leve, si el paciente tiene una coledocolitiasis demostrada, pues ya en forma tardía se hará la resolución de la coledocolitiasis por vía endoscópica, pero no en el momento agudo. Siempre tenemos que sentarnos en el paciente grave con el grupo de intensivistas, de internistas, los cirujanos, los radiólogos, para valorar pros y contras del manejo endoscópico durante el evento agudo de la enfermedad. No hay ninguna duda que el paciente que tiene clínica de pancreatitis cistaictérico, tiene colangitis, tiene amilasemia, tiene aminotransferadas elevadas y el ultrasonido transductal nos dice que tiene litiasis vesicular o coledocodilatado, el paciente tiene pancreatitis aguda biliar. El diagnóstico no es tan complicado, es muy sencillo y no se requieren estudios especiales. Lo importante es evaluar la severidad de la pancreatitis. Porque el paciente que tiene una pancreatitis leve, es decir, que no tiene respuesta inflamatoria sistémica, que no tiene falla orgánica múltiple, es un paciente que le va a ir muy bien y no necesitamos hacer absolutamente nada. Pero el paciente que debuta con complicaciones locales, con necrosis pancreática severa, con pseudoquistes o con absceso pancreático, pues es un paciente que va a tener una morbilidad distinta. Y aunque hay muchas formas de evaluar la severidad, cada vez se han simplificado más, los intensivistas siguen usando Apache. Para el clínico es muy fácil utilizar presencia o ausencia de falla orgánica múltiple. Si el paciente tiene cambios hemodinámicos, tiene cambios pulmonares, tiene daño renal, tiene toxicidad sistémica medida por leucocitosis o por fiebre o coagulación intravascular, desde ahí la mortalidad ya es distinta y estos pacientes son pacientes que deben de ir a terapia intensiva porque son justamente los pacientes que se nos pueden complicar, donde la mortalidad es nada despreciable. Se ha establecido el diagnóstico de pancreatitis aguda grave cuando tienen 3 o más criterios de Ransom, cuando hay 8 o más criterios de Apache, que es de los intensivistas, o bien cuando el paciente debuta con falla orgánica múltiple o complicaciones locales, y de ahí pues que la clasificación de Atlanta sigue siendo muy útil para agrupar a los pacientes. El paciente que no tiene falla orgánica múltiple tiene una pancreatitis leve, que no tiene complicaciones locales, en contraparte con el paciente que tiene falla orgánica persistente a pesar de la anemia, son las primeras 48 horas, es un paciente grave y es un paciente complejo que debemos de ser muy cautos con lo que vamos a hacer, y entonces en ellos tenemos que buscar la posibilidad de que la colangiografía endoscópica le pueda ser de utilidad en paciente que tiene o colangitis u obstrucción biliar. El diagnóstico de coledocolitiasis se ha simplificado, pero hay una ruta crítica. El ultrasonido transcutáneo convencional
logra certeza diagnóstica 22-50%, y esto es muy sencillo entenderlo porque los pacientes hacen hilio y el hilio dificulta la evaluación del tercio distal del colédoco, y el radiólogo nos va a decir que el colédoco está dilatado, pero con mucha frecuencia no va a ver la piedra que está impactada en el tercio distal. Y es por eso que la colangioresonancia ha tomado un lugar preponderante en este grupo de enfermos, ya que tiene una sensibilidad por arriba del 90%. Se conoce que la colangiografía endoscópica y el ultrasonido endoscópico son considerados estándar de oro para el diagnóstico de coledocolitiasis, sí, pero la colangiografía es un método invasivo con morbilidad, y es por eso que no se debe utilizar con fines diagnósticos. Y entonces el ultrasonido endoscópico ha desplazado como estándar de oro a la colangiografía endoscópica para el diagnóstico de coledocolitiasis. Es muy fácil por colangioresonancia evaluar estas imágenes que son similares a las que vemos en colangiografía endoscópica. No existen estudios clínicos controlados que comparen cara a cara ultrasonido endoscópico contra colangioresonancia, pero hay muchos estudios prospectivos o observacionales donde se ha establecido una sensibilidad del ultrasonido endoscópico por encima de la colangioresonancia, 97 contra 87, 90%. Pero la colangioresonancia tiene una especificidad nada despreciable. Entonces, ¿cuándo llevar al enfermo a ultrasonido endoscópico? Cuando la colangioresonancia es negativa, en alta sospecha clínica, o en pacientes claustrofóbicos deben de ir a un ultrasonido endoscópico. El problema es la disponibilidad del ultrasonido y, por supuesto, los costos. Hay predictores clínicos que nos sugieren el paciente que tiene más de 50% de tener coledocolitiasis, aquel enfermo que tiene coledocolitiasis al ultrasonido convencional, que tiene clínica de colangitis o que tiene bilirrubinas por arriba de 4. Con la clínica el paciente seguramente tiene coledocolitiasis, en contraparte con aquellos que tienen predictores débiles o que nada más el colédoco está dilatado o de manera sutil y que las bilirrubinas andan en 1.8 a 4. Esos enfermos deben de ir al colangioresonancia antes de hacer un procedimiento de intervención endoscópica. Estos son los estudios clásicos históricamente reportados que nos han dado evidencia de qué tenemos que hacer con los pacientes que tienen pancreatitis aguda biliar y coledocolitiasis. El primero de ellos fue hecho en el Reino Unido, donde se demostró en pacientes con pancreatitis aguda biliar y obstrucción biliar demostrada que la intervención endoscópica disminuye las complicaciones con una significancia estadística y disminuye también la mortalidad. Después de ese surgieron otros estudios, algunos más agresivos, que al ingreso a los pacientes les hacían colangiografía endoscópica y aunque no hubo significancia estadística, los resultados son muy similares. Siguieron desarrollando otros estudios de manera casi simultánea y este grupo es muy interesante porque pacientes que ingresaban con diagnóstico de pancreatitis aguda grave, las primeras 24 horas con deterioro clínico de los enfermos, y que tenían obstrucción biliar demostrado colangitis, vean ustedes una significancia estadística 16.9 contra 36.3 en cuanto a complicaciones de manejo endoscópico contra manejo conservador, y esto justificaba el manejo en este grupo de enfermos, y ellos también mostraron una disminución de forma significativa de la mortalidad. Surgieron después algunos otros estudios, aunque con menor número de casos, con resultados muy similares en pacientes con obstrucción biliar demostrada o con colangitis, el abordaje endoscópico y pacientes con pancreatitis aguda grave, que son este grupo de enfermos, el abordaje endoscópico disminuye las complicaciones. Hay un trabajo que tuvo que ser cortado a la mitad sin terminar, es el trabajo alemán, que es un trabajo clásico, aunque ya tiene mucho tiempo, nos dejó mucha enseñanza. Ellos metían a todos los pacientes con pancreatitis aguda leve, moderadamente grave y grave a colangiografía endoscópica en los primeros 3 días de ingreso. Y vean ustedes, el grupo iba creciendo y conforme iba creciendo, pues estaban viendo resultados donde no había diferencia en complicaciones y había mayor mortalidad en manejo endoscópico. Y algunos de estos casos tenían pancreatitis aguda incluso sin tener documentada de que eran biliares o no, y los metían porque así establecía el protocolo que tenían en este grupo. Y empezaron a ver que había una mayor mortalidad en intervención endoscópica que cuando no se hacía, y es por eso que tuvo que ser cortado desde el punto de vista ético, y nos dio la enseñanza de que no más
someter a pacientes con pancreatitis aguda sin obstrucción biliar a un manejo endoscópico por colangiografía endoscópica. Recientemente, el año pasado se publicó en Gastrointestinal Endoscopy este trabajo de una revisión sistemática que incluye enfermos de América, de Europa, de Oriente, donde vean ustedes un grupo importante de enfermos, 636, se sometieron a colangio temprana, y colangiografía endoscópica temprana significa las primeras 72 horas, contra el otro grupo que siguió el tratamiento estándar, tratamiento conservador de una pancreatitis, pacientes sin obstrucción biliar y sin colangitis. Pacientes con pancreatitis aguda, no se demostró diferencia en complicaciones sistémicas entre los dos grupos. No hubo diferencias en cuanto a la presentación de necrosis pancreática, o que se incrementara o no la necrosis o la resolución de la necrosis, ni en complicaciones locales. La única diferencia que se mostró en ese trabajo es que la estancia hospitalaria era menor en pacientes sometidos al manejo endoscópico contra el control, pero no hubo diferencia en colangitis o falla respiratoria. ¿Cuándo entonces un paciente que tiene pancreatitis aguda biliar debe ser sometido a colangiografía endoscópica? Cuando el paciente tiene ictericia progresiva o tiene colangitis, cuando el paciente tiene obstrucción biliar. El colédoco dilatado, el que tenga pancreatitis biliar grave sin obstrucción biliar y sin colangitis, el deterioro progresivo no justifica la colangiografía de urgencia. Y esa ya es una gran enseñanza. Y vamos entrando a este grupo de 20% que tienen coledocolitiasis, probablemente un 10% de los enfermos con pancreatitis aguda biliar deberían sometidos a una colangiografía. ¿Qué podemos llevar a la práctica clínica? Número uno, que debemos tener el diagnóstico correcto. Es importante evaluar la severidad. No es lo mismo el manejo en el paciente que tiene una pancreatitis leve al que tiene una pancreatitis grave. Debe ser personal entrenado, ya que se requieren destrezas y tener equipo completo de accesorios. Evitar con mucho cuidado la manipulación en pancreatitis leves. No nos metamos con ellos. Se requiere de un equipo multidisciplinario, intensivista, internista, cirujano, radiólogo, anestesiólogo, endoscopista, para llevar a cabo la mejor decisión en este grupo de enfermos. Muchas gracias y estoy presto a las preguntas que puedan surgir en la mesa de discusión. Buenos días, aquí estamos en la sesión de preguntas y respuestas y pues no sé si al momento hay alguna pregunta. Por lo pronto vamos a preguntarle al doctor Román, ¿verdad? Que nos platique un poquito de la reanimación agresiva, con los factores de riesgo, cuándo hacerla y el uso de antibióticos. A mí me gustaría saber también. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en cuanto al concepto de la reanimación agresiva, vale la pena mencionar que debe ser en las primeras horas, que es cuando hay un beneficio. Las primeras 6 horas, cuando el paciente ingresa al hospital, es cuando podemos echar mano de este proceso o este protocolo de reanimación. Les comentaba que consiste en aproximadamente 20 mililitros por kilo de una solución cristaloide, idealmente la solución Hartmann, y posteriormente 3 mililitros por kilo. Comentaba que en promedio son 2 litros de solución cristaloide en las primeras horas y posteriormente una velocidad de infusión de 200 a 250 mililitros por hora. Siempre guiado en parámetros objetivos de reanimación, como son disminución del lactato, mejoría en la saturación venosa central medida por una gasometría, disminución de los parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, mejoría en la temperatura, mejoría en los volúmenes urinarios, mejoría en la presión arterial media que podemos medir en terapia intensiva. Básicamente, esa sería la respuesta más concisa, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo sospecharías el uso de antibióticos? Sobre el uso de antibióticos, bueno,
esa parte. Sobre el uso de antibióticos, es un tema muy controversial iniciar antibióticos de primera instancia en un paciente en quien no sospechamos un proceso infeccioso. Actualmente tenemos para echar mano marcadores que nos indican que un paciente puede tener una infección bacteriana como la procalcitonina, que está disponible prácticamente en casi todos lados. Cuando nosotros tenemos una procalcitonina mayor a 0.5 es una indicación para iniciar antibióticos. Cuando el contexto clínico del paciente tiene colangitis, es una pancreatitis derivada de un proceso biliar, cuando el paciente no remite la fiebre, cuando persisten las fallas orgánicas, cuando tenemos una tomografía inicial en donde vemos la presencia de aire en el parénquima pancreático, es donde podemos echar mano de los antibióticos. De primera opción siempre se prefieren los carbapenémicos por su mejor penetración al tejido pancreático, de los cuales imipenem y meropenem son la mejor opción en estos escenarios. Ertapenem es otra opción, sin embargo, al ser una monodosis al día y no estar adecuadamente estudiado en pacientes críticamente enfermos, sobre todo en pancreatitis, no sería la mejor opción, pero sí podemos echar mano de carbapenémicos del tipo imipenem o meropenem. Muy bien. Doctor Juárez. Sí. ¿Cuándo pensarías tú que deberías usar la medición de la presión intraabdominal? ¿En todos los casos que tengas una pancreatitis aguda grave o cuando ya tienes ciertos signos, y cuáles signos serían esos? Ok. ¿Cuándo echamos mano de la medición de la presión intraabdominal? En el caso de una pancreatitis aguda grave y que inicia con deterioro de las funciones orgánicas. Aquel paciente que ya iniciamos nuestro proceso de reanimación, el tratamiento médico y el soporte en terapia intensiva, y iniciamos la observación de que el paciente empieza con falla respiratoria, con oliguria, con hipotensión persistente o refractaria a las aminas, cuando el paciente persiste taquicárdico, cuando el paciente presenta mayor distensión abdominal, ilio importante, es aquel paciente en el que está indicada la medición de la presión intraabdominal. Sin embargo, hay que puntualizar algo. La presión intraabdominal idealmente debe de medirse con el paciente sedado y relajado, es decir, con el uso de bloqueadores neuromusculares. ¿Qué implica esto? Que son pacientes que ya están por lo general intubados. Un paciente con una pancreatitis aguda que su evolución es hacia el deterioro en las siguientes horas y termina necesitando soporte ventilatorio, es aquel paciente en el momento en que tú lo intubas es cuando debes iniciar la medición de la presión intraabdominal. Totalmente plano en la cama, puede ser un PVCímetro o puede ser un monitor, si dispones en tu hospital con eso, y realizas la medición por primera vez y subsecuentemente cada 4 a 6 horas para que puedas tener una medición confiable cuando el paciente está sedado y relajado. Eso es muy importante porque si no vamos a tener una falsa lectura y una falsa interpretación de los resultados y una toma de decisiones errónea. Una vez que llevamos a cabo esa medición, ya podemos echar mano de las medidas terapéuticas en estos escenarios, ¿sí? ¿Cuándo indicarías la opción quirúrgica relacionada con el síndrome compartimental? Desde el momento en que el paciente tiene deterioro multiorgánico y necesita intubación y ventilación mecánica asistida, en el momento que realizamos la primera medición de la hipertensión, de la presión intraabdominal y detectamos hipertensión intraabdominal, es decir, presiones arriba de 12 milímetros de mercurio, desde ese momento lo ideal es tener una valoración por cirugía para que se le pueda dar seguimiento subsecuentemente en las siguientes horas, porque son pacientes que en un turno te hacen presión intraabdominal de 12 a 20, debido a que son pacientes que están hipotensos, taquicárdicos, y eso te obliga a que tú sigas administrando cristaloides y por lo tanto se sigue perpetuando la presión intraabdominal. Es decir, de tener 12, en 6-8 horas ya tienes un paciente con 18, con 20 y con falla respiratoria, oliguria, hipotensión. En ese momento tú tienes todo ese margen de tiempo para iniciar las medidas terapéuticas, que son una sonda nasogástrica para descomprimir el tubo digestivo alto, una sonda rectal para descomprimir el tubo digestivo bajo,
tienes que colocar al paciente en posición de tren invertida para lograr disminuir la presión intraabdominal. Tienes que tener al paciente sedado y relajado. Son de las pocas indicaciones actualmente en terapia intensiva para tener un paciente sedado y relajado con bloqueadores neuromusculares. Y una vez que tú llegas a una presión intraabdominal de 20 y tienes persistencia de las fallas orgánicas, el paciente no se puede ventilar en el respirador, el paciente está oligúrico, hipotenso, con lactato elevado, con piel marmórea, inmediatamente hay que echar mano de una interconsulta cirugía para que el paciente se descomprima el abdomen. Muchas gracias, doctor Román. Doctor Lozoya, continuamos con los otros ponentes. Sí, una pregunta para el doctor Gallardo. Aquí están poniendo, ¿en qué momento consideraría usted la cirugía en un paciente con pancreatitis aguda y colangitis? La cirugía, el momento, ya lo ha dicho ahorita Juan Román, el paciente que va a cirugía por pancreatitis aguda no es por la obstrucción biliar, sino va el paciente a cirugía por la presión intraabdominal. Entonces, cada vez el momento quirúrgico se ha ido retrasando y los parámetros de decisión quirúrgica son más del intensivista que del clínico. Hay otra pregunta. No sé si a eso se refieran o la referencia es en qué momento va la colicistectomía del enfermo que tuvo pancreatitis aguda biliar, que son dos temas completamente distintos. Y la respuesta sería una vez que el evento agudo está resuelto. No hay prisa para ir a quitar la vesícula en un paciente que tiene una pancreatitis aguda de origen biliar. Sí. Hola, Fren. Una pregunta. ¿Cómo has estado? Oye, ¿qué pondrías así en general de un paciente que es enviado contigo y que tiene una pancreatitis biliar? ¿Qué sería el procedimiento que deberías de hacerle? Si a todos los casos en estos pacientes tienes que hacerle, obviamente, utilizas la CEPRE o simple y sencillamente llegas al esfínter, ¿cómo lo manejas tú? O sea, ¿qué procedimiento debes de hacerle al esfínter? Si dejas una prótesis biliar, si no la dejas, si dejas un drenaje. ¿Cuál es el escenario general que tú recomendarías para un paciente que está siendo abordado por un endoscopista como medio terapéutico, además del diagnóstico? Sí, una vez que decidimos colangiografía endoscópica en el paciente porque tiene obstrucción biliar, porque tiene colangitis y el mejor tratamiento es la descompresión de la vía biliar, una vez que decidimos en el momento de entrar a la segunda porción del duodeno, en ocasiones nos encontramos con una catástrofe. El edema inhibe o no permite la canulación de la vía biliar en algunos casos, afortunadamente son los menos. La adición endoscópica va a ser de acuerdo a los hallazgos. En algunos de ellos, nada raro, la papila está impactada por un lito y una esfinterotomía de precorte muy sencilla descomprime el árbol biliar y cambia la historia de este enfermo. Esos ocurren en 10-15% de los pacientes que tienen pancreatitis aguda grave y que tienen obstrucción biliar. La mayoría de ellos tienen la piedra no impactada en el ámpula de Vater. Lo que hay que hacer es, después de canularlos, por supuesto, una esfinterotomía y resolver el lito. Si la situación es que el paciente tiene litiasis compleja o litiasis múltiple, nada criticable será dejar una prótesis biliar para descomprimir y en un segundo momento ir y resolver, una vez que el paciente ya salió del evento agudo, la coledocolitiasis por completo. Esos serían más o menos los escenarios, Federico, y al auditorio, de lo que hay que hacer en un paciente con pancreatitis aguda grave que se somete a una colangiografía endoscópica. ¿Qué porcentaje de los pacientes, en tu experiencia, no se logra hacer la esfinterotomía, el corte de la esfinterotomía? Por razones inflamatorias, por razones de la anatomía del esfínter, pero en tu experiencia, más o menos, ¿cuánto es el porcentaje que tú has observado? Andará en un 5 o 7%. El paciente que tiene pancreatitis aguda grave es un paciente distinto al grupo, al universo de pacientes sometidos a colangiografía endoscópica. La mayor dificultad sucede cuando hay mucho edema de la pared duodenal. De ahí es mejor no hacer nada, porque la manipulación que hagamos, todo lo que hagamos,
va a repercutir en los cambios sistémicos del enfermo. Doctor Lozoya, ¿tienes alguna otra pregunta para el doctor Gallardo? Para el doctor Jaques Quintana, aquí me están haciendo una pregunta. Dice, ictericia obstructiva por ampuloma, experiencia que tenga, doctor, y manejo que usted haya hecho. Buenos días. Normalmente, si tiene una ictericia por ampuloma, hay dos situaciones. Uno, hay que estadificarlo. Dos, si el paciente es candidato a cirugía, pues no tienes por qué drenar la vía biliar a expensas de que tenga bilirrubinas arriba de 13, que tenga colangitis o que se vaya a tardar más de 2 semanas la cirugía. Si eso no sucede, al paciente se va a operar, no le toca la vía biliar. Si se va a operar, si el paciente no se va a operar, pues hay que estadificar y ponerle un stent. Si el paciente no tiene diagnóstico, apenas va a hacer diagnóstico, normalmente pones un stent de plástico. Si el paciente ya tiene diagnóstico y el paciente es completamente paliativo, pues bueno, puedes valorar colocar un stent metálico para evitar estarlo poniendo otra vez a procedimientos. Muy bien. Doctor Jaques. Una pregunta, doctor Jaques. Ya nos has mostrado todos los beneficios que tenemos con el ultrasonido endoscópico. ¿Qué procedimientos puedes hacer en pacientes con pancreatitis crónica o cuáles son susceptibles a que en un momento dado el endoscopista pueda hacer una diferencia entre no someter a un paciente a una cirugía o darle tratamiento médico a que tú puedas hacer un procedimiento endoscópico en pacientes con pancreatitis crónica? ¿Cuáles serían las indicaciones en general? Normalmente tenemos que ver si es una pancreatitis crónica con calcificaciones y esta está en el conducto y esto está perpetuando pancreatitis recurrente. Una de las opciones es hacerle pancreatoscopía con SpyGlass y hacerle litotripsia, ya sea, a mí me gusta hacerle la láser cuando estoy en páncreas más que la electrohidráulica, y ayudas a resolver la obstrucción o a extraer los litos y eso te ayuda mucho a que no tenga pancreatitis recurrente. Y la otra de la, utilidad es ver las masas asociadas a pancreatitis crónica para diagnóstico de adenocarcinoma en cuanto a si la biopsia o ver si tiene el paciente por elastografía datos de malignidad por medio de elastografía real para tomar decisiones y no esperar que el paciente tenga un cáncer avanzado en este tipo de pacientes, que son los que se puede prevenir. Entonces, endoscópicamente son las opciones que pudiéramos ayudarle mucho a los pacientes con pancreatitis crónica. Muchas gracias. Doctor Lozoya, perdón. No, pues no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer alguno de nuestros ponentes. Aquí había por ahí una... perdón. Adelante, sí, adelante. Un comentario. En cuanto a los pacientes de la hipertensión intraabdominal, la cirugía es algo que se llega a utilizar, sin embargo sabemos cómo le va a estos pacientes después de la cirugía por la hipertensión intraabdominal. Entonces, una de las cosas que se han estado haciendo o se pueden hacer es identificar a aquel paciente que va con aumento de la hipertensión intraabdominal y hay estudios en donde se pueden poner o colocar catéteres multipropósito o como drenajes por radiología. En el abdomen se ponen 3 o 4 y se ha visto que disminuye mucho la presión intraabdominal sin tener que pasar al paciente a cirugía. Ahí nos ayudamos o nos apoyamos mucho con radiología intervencionista que identifica muy bien dónde se pueden poner los catéteres, que ahí siempre se ponen las correderas y eso ayuda mucho a descomprimir al paciente sin tener una citis como tal, pero dejar los catéteres ahí les ayuda bastante a los pacientes para disminuir el riesgo de que sea sometido a un tratamiento quirúrgico, que ya sabemos que los pacientes con presión intraabdominal y pancreatitis con tratamiento quirúrgico realmente la mortalidad aumenta muchísimo. Doctor Román, una última pregunta y lo más rápido que pueda, nomás preguntaron acerca del valor, no es que nos quedan 30 segundos, el valor de la nutrición parenteral en pancreatitis grave. Bueno, es muy útil en los casos en los que no podemos utilizar el tubo digestivo.
O sea, el paciente, como lo mencionamos ahorita, que tiene hipertensión intraabdominal y que va evolucionando al síndrome compartimental abdominal, es un paciente que es candidato a la alimentación parenteral, o el paciente que no tiene tolerancia a la dieta enteral por ninguna forma, ya sea nasogástrica o nasoyeyunal. Es en quienes podemos echar mano de la nutrición parenteral, o aquellos en los que definitivamente tenemos francas contraindicaciones, ya sea quirúrgicas o por algún tipo de comorbilidad que el paciente no pueda iniciar la dieta enteral o por vía oral. Definitivamente es una opción, pero hay que emplear siempre el tubo digestivo. De acuerdo con eso. Pues se nos acabó el tiempo. Les agradezco a todos los ponentes. Le agradezco también al doctor Javier Juárez. Y pues continuamos con el programa. Saludos a todos desde Chihuahua. Muchas gracias. Gracias. Que tengan excelente día. Saludos. Saludos.